vaya, no se lo lleve porque no es un recuerdo. Y no sirve para votar en ninguna otra parte, sí, efectivamente. Es solo para votar. Entonces vamos a hacer una pregunta que dice, esta es una pregunta de prueba, esta no tiene nada que ver con la conversación. Es una trivia. ¿En qué se encontraba el teniente Bello cuando se extravió? ¿Estaba en transporte de pertrecho, probando una aeronave, abriendo una nueva ruta o obteniendo su licencia? A ver quién sabe. Yo me acuerdo que lo hicieron la otra vez, pero ya no me acuerdo cuál era la respuesta. Está difícil. No, yo no tengo idea. Ahí se acabó el tiempo. La mayoría pensó que estaba probando una aeronave, pero en realidad estaba obteniendo su licencia. ¿Ah, sí? Sí. Se la dieron, lo que pasa es que no la fue a retirar. Bueno, pero ahora vamos al tema que estábamos conversando. Y la pregunta dice, respecto a la estructura tributaria actual y su incidencia en el crecimiento de la economía, ¿usted diría que limita o afecta el potencial de crecimiento de la economía chilena, no tiene ninguna injerencia, fomenta el crecimiento de la economía chilena o sencillamente no está ni ahí, como dicen con la pregunta? Veamos qué pensamos aquí como grupo. Bueno, hay un 56%, ahí ya no hay error muestral ni ninguna de esas cosas que se comentan tanto hoy día. No hay empate técnico. No hay empates técnicos, no hay nada, que estima que limita o afecta el potencial de crecimiento. Ahora, curiosamente, la otra mayoría se la lleva precisamente los que consideran que sí fomenta el crecimiento. Solo como marco para saber un poco la referencia de qué estamos conversando, pero yo creo que es el primer tema que nos gustaría poner sobre la mesa y voy a partir dando la palabra exactamente en el orden contrario a como los presenté, así que Luis Eduardo. Bueno, yo creo que ni tanto ni tampoco. En realidad el sistema tributario que tenemos ha estado vigente sin grandes variaciones desde mediados de la década del 80 más o menos. Sí, y hemos tenido tasas de crecimiento muy altas en ese periodo y hemos tenido tasas de crecimiento negativas un par de veces. Este es uno de esos años. Así que yo creo que en realidad el sistema tributario hay que analizarlo más bien desde el punto de vista de qué limitaciones le puede imponer al sistema, cuál es la estructura de incentivos que genera, pero es difícil decir de que el sistema tributario per se, el que tenemos actualmente, facilita o entraba el crecimiento. Yo diría de que ha demostrado ser un sistema tributario con el cual los empresarios y los ciudadanos de este país pueden trabajar de manera relativamente cómoda. En consecuencia, yo pienso de que, y mi candidato ha sido bastante explícito en esta materia, que tenemos que considerar el sistema tributario desde otros puntos de vista. ¿Qué objetivos tiene que lograr el sistema tributario? ¿Para qué nos sirve el sistema tributario? Y cómo podemos hacerlo mejor desde el punto de vista de ciertos objetivos sociales y políticos también, por qué no decirlo, que el país quiere alcanzar o quiere darse. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría recordar lo que dijo un destacado jurisconsulto norteamericano, Oliver Wendell Holmes, que fue miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos por más de 40 años. Y él, en una decisión muy importante en 1904, justamente sobre temas tributarios, dijo que impuestos es lo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Y yo creo que ese concepto es crucial, porque es un concepto muy sofisticado y que admite muchas interpretaciones. Desde luego, el concepto de civilizada tiene mucho que... depende, sin lugar a dudas, de la situación en la que uno esté y de dónde uno venga. Civilizado en el siglo XIX es bien distinto que civilizado en el siglo XXI. En consecuencia, ¿cuál es el concepto de sociedad civilizada al que queremos alcanzar? Tiene mucho que ver con una decisión de carácter social. Y eso yo creo que está en la médula de las propuestas tributarias que las distintas candidaturas puedan hacer cuando las hagan, porque la candidatura de Frey, como ustedes saben, ha decidido que ese tema no se discute, por ahora. Lo otro que dijo Oliver Wendell Holmes hace 20 años después, en 1924, fue de que el mecanismo tributario no le da derecho al Estado a usarlo como un instrumento expropiatorio.
Y eso a mí me parece que es otro límite muy importante de un sistema tributario. O sea, el Estado no puede usar y abusar del sistema tributario al punto en que por la vía de los impuestos pretenda expropiar. Entonces, hay un margen entre el tipo de sociedad que nosotros queremos construir y que en definitiva hay que financiar de alguna manera, y aquel margen en que el Estado ya se torna abusivo y que el sistema de impuestos se utiliza en la práctica para expropiar a la gente. A los que les guste la historia, eso fue la segunda decisión fue con Chemical Dow, la empresa química que llegó en un pleito de impuestos justamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Hay ciertos criterios que un sistema impositivo debiera cumplir. En primer lugar, tiene que ser sencillo, y yo creo que el sistema chileno efectivamente cumple con el requisito de ser sencillo. Tiene que ser, a mi juicio, y en esto ha habido debate a lo largo de la historia, pero a mi juicio el sistema tributario debe ser progresivo. El chileno es difícil argumentar que es progresivo. Y es muy importante que el sistema tributario genere los recursos, como decía anteriormente, para mantener el aparato del Estado al que aspiramos tener en cuanto a calidad y tamaño. Y por último, los impuestos también deben ser costo eficientes. O sea, uno no puede tener impuestos cuya recolección y supervisión resulte más cara que el impuesto, que la cantidad de recursos que uno está recolectando en la práctica. Si se cumplen esos 4 criterios y los dos anteriores, digamos, que le ponen un límite al sistema tributario, nosotros entendemos que hay un amplio margen para discutir. Una de las discrepancias que nosotros tenemos con el sistema actual es justamente el margen de elusión que deja entre el impuesto que tienen que pagar las empresas y el impuesto que tienen que pagar las personas. La diferencia entre 17 y 40 es demasiado amplia y hace de que todos los que podamos tengamos fuertes incentivos para tratar de empresarizarnos y pagar el 17%. Si te parece, dejamos para una segunda etapa lo que ya es entrar en la materia de propuesta y de visiones sobre cosas específicas. Medardo. Encantado. Bueno, en primer lugar, 2 reflexiones. Qué interesante que Luis Eduardo mencione como ejemplo 2 veces a Oliver Wendell Holmes, ya que el sistema tributario que rige en Estados Unidos es tan diametralmente distinto al nuestro, del cual podríamos eventualmente aprender unas cuantas cosas. Como algunos de nosotros sabemos, allá el sistema no se va forjando a través de la normativa que sale del Congreso exclusivamente. Son precisamente los jueces, ¿no es cierto?, que van creando nueva normativa de modo tal que es la sociedad que tiene la facilidad, ¿no es cierto?, para ir modificando la regulación tributaria. Y lo otro es que a veces hay que tener cuidado en la discusión tributaria porque muy a menudo uno no se da cuenta que ella se ve contaminada por algunos elementos de agenda pública, donde de forma tal vez intencional o no tan intencional, en realidad uno quiere plantear temas más de fondo o políticos, si se quiere, como el tamaño del Estado o la redistribución o desincentivar, digamos, externalidades negativas. En relación con el crecimiento hay que distinguir 2 cosas. Uno es el tema de la estructura tributaria. Como bien señalaba Franco, es bastante sencilla y simple la chilena. Lo saben bien aquellos que le ha tocado hacer negocio en países como Brasil, con la cantidad de impuestos engorrosos que tienen, ¿no es cierto? PIS, COFINS. Consultoras internacionales han destacado a Chile como un lugar bueno para hacer negocio, para invertir, precisamente porque no hay tal cantidad y complejidad de impuestos. Otro tema distinto es la carga tributaria. Ahí tenemos mucho que discutir técnicamente hablando. Algunos han criticado mucho esta brecha, ¿no es cierto?, que favorece e incentiva la ilusión entre lo que pagan las empresas y lo que pagan, ¿no es cierto?, las personas al complementario, que permite esta integración. Pero por otra parte hay que ser un poco más también objetivo y ampliamente, por cuanto el ejemplo de los países europeos que tienen tasas de impuestos más altas y a la vez crecimiento más alto, no es que hayan logrado necesariamente ese mayor crecimiento por una mayor tasa. Hay que preguntarse, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, tal vez, ¿no es cierto?, siguiendo un poco lo que reflexiona el economista de la Universidad Alberto Hurtado, Claudio Agostini, citando la ley de Wagner, hay una clara relación, ¿cierto?, entre carga tributaria y porcentaje, ¿no es cierto?, del PIB y crecimiento o ingreso per cápita. De tal manera en que a la medida que las naciones alcanzan un mayor grado de crecimiento, van a demandar mayores bienes y servicios públicos y en consecuencia también van a estar dispuestos a asumir un mayor costo. Y por último también yo tengo que responder a algo que comparto, porque pareciera que algunas cosas han sido compartidas y figuran en la página web de Océano Azul desde mayo. Hay que tener en cuenta que el hecho que el impuesto que pagan las empresas sea más bajo también es un incentivo